Bien, vamos a avanzar entonces en nuestro curso en lo que corresponde al módulo 2. Vamos a hacer un resumen breve del contenido del curso. Ya hemos avanzado en el módulo 1, ya hemos visto la introducción al programa, hemos identificado la importancia de comprender la conducta de los materiales del módulo de elasticidad del concreto del acero, hemos revisado una sinapsis de la dinámica estructural, de cuál es el objetivo de estos diseños estructurales y algo relacionado con la ingeniería sismorresistente, donde destacamos las zonas de amenaza sísmica en las cuales está dividido nuestro país. Posteriormente, en el módulo 2, que es el que vamos a desarrollar en esta quincena, vamos a diseñar las placas de entrepiso en el programa. Para ello, pues están compuestos este módulo por 3 unidades donde vamos a diseñar secciones compuestas, secciones como formaleta y vamos a calcular el cálculo de vibraciones para estas placas. Recordando que este factor del cálculo de vibraciones es bien importante porque en ocasiones el diseño de las cargas vivas y muertas cumple para determinados parámetros de la placa. Sin embargo, al caminar sentimos en algunas edificaciones ciertas vibraciones que pues generan cierto tipo de malestar y pérdida de equilibrio en los seres humanos. En este módulo vamos a aprender a diseñar la altura de la lámina colaborante que tenemos, recordando que va desde lo 1,5, 2 hasta 3 pulgadas. Vamos a identificar también, vamos a diseñar el calibre de la lámina, vamos a determinar el espesor de la placa de concreto por encima de la cresta, es decir, desde este punto a este punto, y vamos a determinar el refuerzo que es necesario colocarle a esta placa, la malla electrosoldada. Entonces en esto nos vamos a ocupar en estos 15 días. Sin embargo, vamos a revisar el contenido general del curso. En el módulo 3 vamos a diseñar todos los ítems relacionados con las cubiertas y las fachadas. Vamos a analizar las cargas de viento como lo define el título de la norma. Vamos a aprender a hacer el cálculo de ellas dentro del programa. Vamos a diseñar las correas de las cubiertas y vamos a diseñar las cerchas, también lo que corresponde a cubiertas y fachadas en donde sea necesario. Para ello recordemos que nos valemos de unos ejemplos, tenemos unos planos arquitectónicos y sobre ellos vamos a hacer los diseños que corresponden. En el módulo 4 vamos a diseñar pórticos metálicos como los que encontramos en esta imagen. Vamos a identificar algo relacionado con la conducta de estos materiales. Vamos a ver cómo es el comportamiento estructural de ellos y vamos a realizar importantes ejemplos de diseño. En el módulo 5 vamos a diseñar vigas y columnas con todos los elementos que nos ofrece el programa con diferentes tipos de perfiles. Vamos a revisar, igual que en los módulos anteriores, algo del comportamiento de los materiales. Una teoría pues bastante reducida de lo que es la dinámica estructural, porque pues recordemos que este no es un curso de análisis estructural, sino solamente del manejo del programa. Sin embargo, pues hacemos énfasis en la norma y en el cumplimiento del título F, que es lo que corresponde, bueno, entre otros, ¿no? El título E de cargas y demás. Y en el módulo 6 vamos a diseñar bodegas y mezanines como el que encontramos acá, donde pues podemos diseñar escaleras, es decir, encontramos todo el ejercicio, podemos diseñar un ejercicio completo con todos los módulos que hemos encontrado en el programa. Aquí pues vamos a diseñar las viguetas o las correas, las vigas o cerchas, vamos a diseñar columnas, vamos a hacer algunos diseños de barandas, vamos a diseñar escaleras, las placas steel deck, entre otros. Entonces pues allí vamos a tomarnos un tiempo prudente para desarrollar bastantes ejercicios. Dicho esto, pues hemos terminado el resumen de lo que corresponde a estos módulos y nos vamos a centrar entonces en el diseño, en el módulo 2, diseñando las placas de entrepiso. Inicialmente voy a hacer una introducción en un modelo que tenemos en el programa de TAPS, el cual nos sirve pues, de herramienta para ver un poco, visualizar un poco qué es lo que vamos a diseñar. Inicialmente pues planteamos que es necesario conocer qué es la placa Steel Deck. Y la placa Steel Deck, pues digamos la forma correcta de instalarla tiene tres maneras principales. Una, cuando en una edificación como la que tenemos acá tiene vigas y columnas en concreto y posteriormente le queremos colocar la placa. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera es diseñar esto
solamente fundirlo hasta cierta altura y posteriormente colocarle la placa de entrepiso, o fundirla de una sola vez en cuanto a lo que se refiere a las vigas de concreto. Sin embargo, pues también podemos tener pórticos donde tenemos las vigas y las columnas pues metálicas, de igual manera los perfiles en C para disminuir las luces, y pues el objetivo de este ejercicio es precisamente explorar en el programa las alternativas que nos da para el diseño de estos elementos. Entonces, pues vamos a meternos de lleno en el programa y vamos a ver qué es lo que nos ofrece como herramienta para nuestro trabajo. Entonces, voy a hacer una descripción breve de algo que me parece bien importante considerar, y es lo siguiente. En este tipo de edificaciones que tenemos acá, o en todas en general, tenemos unas características de cargas, de las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas muertas pueden ser los muros divisorios que tenemos acá, los enchapes que tenemos también, y otros que pues no vamos a considerar en este momento. Y pues las cargas vivas vienen dadas por el uso y la ocupación que tenga esta edificación. ¿De dónde sacamos los valores? Entonces voy a describirlos brevemente y para ello me voy a remitir al título B de la NSR 10, el cual puede visitar en su biblioteca, en la biblioteca del curso, pues encontramos el título B. En él, primordialmente, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son y de dónde se sacan esos valores? Entonces, me voy a detener a hacer un análisis un poquito detallado en lo que corresponde a B3, cargas muertas, y B4, cargas vivas. Entonces vamos a mencionar aquí en esta tabla B33 que se encuentra en la página B10 cuáles son las cargas muertas mínimas, y en lo que corresponde a las cargas vivas uniformemente repartidas, que son pues los parámetros que digamos de manera inicial debemos revisar dentro de la norma. Entonces nos menciona la norma que el presente título de este reglamento da los requisitos mínimos que deben cumplir las edificaciones con respecto a las cargas que deben emplearse en su diseño. Entonces estamos hablando que es de obligatorio cumplimiento y debemos considerarlos para tal fin. Vamos a remitirnos al título B3, donde vamos a encontrar las cargas muertas, y al título B4, donde encontramos las cargas vivas. La carga muerta cubre todas las cargas de los elementos permanentes de construcción, incluyendo su estructura, los muros, los pisos, las cubiertas, cielos rasos, escaleras, equipos fijos y todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación y el uso de la edificación. Entonces, debemos identificarlas como aparece acá. Tenemos unos materiales con su densidad y pues con ellos podemos hacer los cálculos correspondientes. Sin embargo, pues hay una manera bastante simplificada y es las cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales. Entonces, aquí encontramos los canales, los ductos, el entramado metálico, las fibras acústicas, los pañetes, etcétera, etcétera. De otra manera, encontramos elementos no estructurales, pero pues son tablas que no voy al caso a mencionar ni a profundizar, pero pues encontramos también las baldosas de cerámica, los acabados y demás. Para ello las cargas están, normalmente las unidades vienen en kilonewton por metro cuadrado o en kilogramo fuerza por metro cuadrado. El programa las trabaja en kilonewton, ya vamos a revisar las unidades en que nos trabaja el programa. Entonces es importante identificar cuáles son esas cargas muertas de enchapes y demás para poderlos incluir dentro del modelo que vamos a desarrollar. Por eso es importante conocer qué es lo que vamos a diseñar y para qué, cuál va a ser su uso. Eso es lo fundamental. Entonces, eso nos permitirá seguramente diseñar de manera adecuada pues, los elementos que allí aparecen. Podemos encontrar algunos valores mínimos allí, como los que voy a mencionar acá en este cuadro. En el caso de que la ocupación sea, vamos a ver aquí, valores mínimos alternativos para las cargas muertas. Entonces, vamos a revisar las unidades
Las dos primeras son en kilonewton por metro cuadrado y en kilogramo fuerza por metro cuadrado. Si vamos a diseñar una vivienda, vamos a definir que los valores para la fachada y particiones de mampostería tienen un valor de 3 kilonewton por metro cuadrado. Para la fachada y las particiones livianas de 2 kilonewton por metro cuadrado. Si son oficinas, entonces debemos tener estos valores en lo que refiere a particiones móviles o particiones fijas de mampostería. Particiones pues son divisiones, ¿sí? Entonces en este caso 2 kilonewton por metro cuadrado para las particiones fijas o 200 kilogramos fuerza, es decir, 200 kilos por cada metro cuadrado. De esta manera pues se establecen unas cargas mínimas para, como lo menciona acá, valores mínimos alternativos de carga muerta, cuando no se efectúe un análisis más detallado. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo decir, venga, en la casa que tengo residencial, yo tengo un listado de pisos, tengo un enchape, tengo unos muros, etc. Entonces ese es un análisis más detallado que yo puedo hacer. Sin embargo, para el caso de residenciales, puedo asumir estos valores mínimos sin entrar en más detalle, que esta tabla es la que vamos a utilizar para nuestros diseños que vamos a encontrar allí. Y en el título B4 nos menciona las cargas vivas, nos indica que las cargas vivas son aquellas producidas por el uso y la ocupación de la edificación y no se deben incluir cargas ambientales como el viento y el sismo. Entonces, en las cargas vivas, pues tenemos las que se presentan en la cubierta, producidas por los materiales, equipos y trabajadores utilizados en el mantenimiento de la cubierta, y los causados por objetos móviles, tales como materas o otros objetos decorativos que se puedan descolgar de ellas, por ejemplo. Entonces, en las cargas uniformemente repartidas para las edificaciones podemos encontrar las siguientes. Si vamos a encontrar una edificación residencial, en el caso de que la placa Steel sea para un balcón, debemos utilizar 5 kN por metro cuadrado. Si vamos a utilizar cuartos privados, de 1.8, y si son escaleras, de 3 kN por metro cuadrado. Si vamos a utilizar algún tipo de almacenamiento, entendamos bodegas, pues nos da las características de carga mínima que debemos considerar. Entonces, dicho esto, esas son las dos tablas que vamos a analizar, que vamos a utilizar en los diseños. Si usted no está familiarizado con el tema de este tipo de cargas, le invito a que pueda entender un poco más el tema, pueda leer la norma. Sin embargo, pues en los módulos correspondientes, cuando vayamos a hacer los diseños, pues haremos las menciones que sean necesarias para poder utilizar este programa. Bien, entonces pues ya tenemos que hay unas cargas vivas y unas cargas muertas acá. Ya tenemos las luces, es decir, las medidas en los dos sentidos que vamos a trabajar, y vamos a proceder entonces a realizar el diseño como corresponde. Entonces voy a cerrar inicialmente acá algunas ventanas y vamos a revisar lo siguiente. Al nosotros abrir el menú en la carpeta entre pisos, vamos a encontrar varias cosas. Al darle clic sobre, por ejemplo, lo que llamamos entrepisos, acá encontramos una cartilla de ejemplos. Podemos encontrar, podemos desplegar o no el menú según sea la necesidad, pero al revisar también pues encontramos cuáles son los detalles constructivos y demás de este tipo de detalles. En los detalles constructivos, si le damos acá clic en detalles constructivos, podemos darle entrepisos y nos va a aparecer la imagen en la que yo estaba anteriormente. Voy a cerrarla y aquí pues encontramos lo siguiente. Nos aparecen unos videos donde nos aparece cómo se trabaja con estos sistemas. Adicionalmente nos aparecen los detalles constructivos en AutoCAD, que le invito a que lo abra el archivo, lo copie y lo tenga a la mano para poder realizar sus diseños y facilitar las herramientas. Adicionalmente, permite identificar de acuerdo a la altura de la losa cómo es el armado y un esquema típico de su desarrollo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la corpalosa de 1.5 pulgadas, donde describen todos los elementos, la viga en concreto existente, la placa de concreto, los conectores, malla electrosoldada, los perfiles o perlines en cajón
C, el apuntalamiento temporal, etc. Entonces, pues es una imagen bien interesante para poder complementar las memorias y demás, toda vez pues que ya están hechos y agilizan bastante nuestro trabajo. Entonces, digamos que de manera general, pues acá podemos encontrar lo que corresponde a esta parte. Sin embargo, hay algo que les quiero mencionar y que es necesario e indispensable antes de poder meternos de lleno en el diseño. Si le damos clic sobre lo que corresponde a los entrepisos, pues vamos a encontrar todas las características y detalles que allí nos aparecen. Sin embargo, es necesario, vamos a remitirnos acá a este menú que dice catálogos y vamos a ver, allí aparecen pues todos los catálogos que tiene Corpacero. Me quiero remitir inicialmente a la Corpalosa. Entonces le damos clic en la Corpalosa y nos va a aparecer este documento PDF. Recomiendo que lo tengamos a la mano para poder trabajar sobre él. Entonces, es importante leer este documento por lo siguiente. Nos da una descripción de la Corpalosa, de este tipo de entrepisos, el grado 40. Les invito a que investiguen a qué se refiere ese grado 40, que seguramente lo encontraremos en las fichas técnicas. Y que leamos este documento. Este documento tiene 6 páginas, entonces son documentos bastante cortos que nos permiten identificar cuáles son las características de lo que vamos a diseñar. Quisiera que tomáramos un poquito de conciencia que antes de meternos en el programa es necesario conocer bastante esta teoría porque el éxito o no de lo que vamos a diseñar depende de ello. Por esta razón, pues le invito a que pueda identificar y leer el documento, pueda entender las facilidades que tiene el programa, las características de cada uno de ellos en cuanto a la altura, a qué se refiere ese 1.5, que pueda identificar los calibres en los que viene la losa, también que conozca las tablas del consumo de concreto y el acero necesario para ese fin, es decir, si usted determina un espesor de la losa de 9 centímetros, pues aquí le dice cuánto consumo de concreto tiene, le dice cuál es el diámetro de la malla electrosoldada y la separación. Todo esto, pues obviamente es indispensable relacionarlo con la norma, por ello pues aquí lo menciona con claridad en donde corresponde. También debemos conocer la geometría, la forma en la que viene la losa, la lámina, perdón, y pues las características de las otras dos aplicaciones en las que viene la lámina. Entonces, adicionalmente podemos encontrar lo siguiente. Para un concreto de 3000 psi o 21 megapascales, para la corpalosa de 1.5, en un espesor de 9 centímetros, tenemos para un calibre 22, recordando que el calibre 22 es más delgado que el calibre 16. Si tiene alguna duda sobre los calibres, le invito a que investigue en internet. Encontramos que la luz máxima sin apuntalar, es decir, la luz máxima entre apoyos, si se quiere por decirlo entre vigas, en calibre 20 es 1.91 centímetros. Si tenemos dos luces es de 2.23 y para 3 o más luces es de 2.49. Ojo, yo quiero invitarlo a que analice un poquito esta parte a qué se refiere a esta luz máxima sin apuntalar, porque esta tablita la vamos a necesitar, tenemos que tener conciencia en dónde está, porque cuando vayamos a diseñar, pues vamos a necesitar de ella. Ahora bien, en el caso de la luz libre que nosotros encontramos acá, para 1.60, este valor que aparece acá, vamos a revisar aquí un poquito más en la parte de abajo, se refiere a la carga sobreimpuesta en kilogramos para cada una de ellas. Entonces, en este caso, esta es la carga en kilogramos por metro cuadrado que a una distancia de 1.60 puede soportar este tipo de placa. Significa que entre más grande la luz, como vemos acá, pues menor es la carga sobreimpuesta que puede tener. Y es natural, ¿verdad? Creo que no resiste análisis esa situación. Por eso, procuramos que los apoyos no estén muy lejos. Es decir, vemos que acá dice que, bueno, la luz para calibre 16 hasta 287. Entonces miramos en 287, pues tiene una carga sobreimpuesta de algo más de 1 tonelada, que es un valor considerable.
Sin embargo, la recomendación para evitar sobre todo muchas deflexiones y que al caminar se sienta la vibración, pues pienso yo que un buen ejercicio de diseño nos puede remitir a una altura de a una separación de 1,60 entre apoyos. Entonces, en este documento pues es muy valioso para empezar a identificar pues las características que tiene el sistema y pues empezar a trabajar allí. Entonces, lo importante es antes de empezar a trabajar en el módulo de entrepisos, pues que podamos identificar algo de la teoría. También recordemos que tenemos ejemplos, guías prácticos de cómo trabajar en este caso los entrepisos, que es lo que vamos a diseñar. Pues al darle clic se va a abrir un documento PDF que nos va a permitir revisar algunas características de este tipo de situaciones y podemos encontrar este tipo de ejemplos. Podemos encontrar también el marco conceptual, vamos a darle doble clic y podemos encontrar que en el caso de los entrepisos, pues vamos a ver a qué se refiere justamente esto de los entrepisos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Menciona pues la norma, nos dan una explicación bastante sencilla de lo que es la viga y la lámina colaborante, que cuando la viga está embebida en el concreto, podemos utilizar también perfiles o perlines tipo cajón, podemos utilizar vigas I o IP como se llama, o vigas embebidas en concreto. Todo esto pues obviamente bajo los parámetros normativos para Colombia. Por eso es importante que cada uno de ustedes pueda tomarse un tiempo para leer algo de esta teoría del diseño por flexión, el diseño por cortante. Si bien es cierto, o bueno, más allá de un curso de ingeniería estructural, es importante identificar cuáles son las recomendaciones que da el fabricante, leer algo sobre la teoría. Por eso destinamos en este caso, para este módulo de entrepisos, que es el que estamos diseñando, 15 días para poder leer los documentos que se contienen allí, como lo que corresponde a entrepisos, entender algo del comportamiento, utilizar pues las guías del usuario, los catálogos que tenemos allí también, los catálogos que nos sirven para ello. En las guías de usuario pues mencionamos lo de el manual del usuario del Corpalosa, de cómo utilizar el programa, algunos ejemplos prácticos y demás, que pues me parece que es fundamental allí. Dicho esto, pues entonces vamos a revisar, vamos a analizar ya, a proceder al diseño, desde lo que corresponde a una corpalosa, primero en sección compuesta, luego una corpalosa como formaleta, posteriormente vamos a determinar el presupuesto y para ello pues nos vamos a valer de un ejercicio, no de este modelo que tengo acá, sino de un archivo de AutoCAD que está incluido en la carpeta correspondiente a este módulo y en él pues vamos a encontrar esta edificación que es una bodega en el primer piso y en el segundo tiene un uso residencial y pues vamos a diseñar lo que corresponde a las luces más grandes, ¿no? A la luz típica, o sea, diseñando la luz más grande pues obviamente cumple para los demás módulos. Para ello vamos a diseñar la luz entre el eje 2 y 3 y entre el eje B y C, que son los que aparecen acá con las medidas y demás. Entonces le invito a descargar el plano de AutoCAD, que lo pueda tener a la mano, preferiblemente imprimirlo en una hojita y demás. Adicionalmente, pues crear la carpeta que corresponde en su PC con el contenido del módulo y además pues descargar las actividades propuestas para este módulo que tiene una duración de 15 días. Entonces vamos a trabajar en ello.